Hoy en nuestro país se celebra el Día de la Madre. En un escenario extraño, donde las visitas están limitadas por fuerza de una pandemia, donde el miedo y la incertidumbre se cuelan por las ventanas de nuestras vidas, donde el aislamiento es lo más común y la desconfianza hacia la salud del otro pasó a ser un sentimiento inconfundible. También nos rodea una presencia cada vez más visible y palpable de un adoctrinamiento forzoso de la sociedad, especialmente los niños, de una visión de lo sexual y lo reproductivo diferente a lo que por siglos la humanidad ha entendido como natural y sagrado. La vida matrimonial y la familia convencional están siendo amenazadas. Las mujeres, especialmente, se debaten entre si ser profesional, sostener un estudio y una carrera, postergando la maternidad y la formación de un hogar, o permanecer en el rol histórico y tradicional que la mayoría de las mujeres han ocupado en el mundo. La pregunta es, ¿se es una mujer de segunda categoría por priorizar el hogar, el esposo, los hijos u otros familiares? ¿Hasta dónde debe comprometerse el enfoque de la familia por la conquista de derechos? La Biblia, Dios, la Iglesia, tienen una palabra para decir. Hay claridad, hay luz. No estamos a oscuras sobre este tema. Para ello vamos a reflexionar sobre el papel que tienen en la historia de la salvación las mujeres que aparecen en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 especialmente. En la genealogía de Jesús, el evangelista presenta esta genealogía y ahí aparecen estos personajes femeninos que hoy vamos a ver. Creo que necesitaba incluirlas. Fue su manera y la del Espíritu Santo de dejarnos en claro que una mujer, tanto como un hombre, pueden ser capaces de enfrentar desafíos grandes con una fe grande y permitir que Dios les utilice y cumpla sus propósitos a pesar del lugar que ocupen en la sociedad o el valor que las demás personas les asignen. Vamos a leer en Mateo 1, 1 al 17. Si me ayudan con la lectura, me acompañan con la lectura, mejor dicho, vamos a tratar de encontrar a estas mujeres. Mateo capítulo 1, en el versículo 1, dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bien, rápidamente hicimos esta lectura. Pero si ustedes detectaron, tenemos entonces acá 5 mujeres, 5 madres, cada una con una historia particular, especial. Hasta podríamos preguntarnos,
si alguna mujer hoy en día quisiera ser madre en estas condiciones o cargando estas historias en su pasado. Las vamos a abordar a cada una de una manera bíblica, pero también íntima, tratando de entender sus trasfondos, cómo tomaron las decisiones correctas y cómo se dejaron guiar por la voluntad divina. Para empezar ya, vamos a la primera que menciona Mateo, que es Tamar. Para conocer quién es Tamar, su historia personal, es necesario leer Génesis capítulo 38, todo el capítulo, familiarizarnos con este relato y tener un conocimiento, aunque sea muy superficial, de la ley del levirato. ¿En qué consiste la ley del levirato? ¿Dónde se encuentra esta ley descrita en la Biblia? Bueno, la ley del levirato viene descrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, 5 al 10. Ahí dice que si el marido fallece sin dejar descendencia, el hermano del difunto tiene que tener relaciones con su cuñada para suscitar un heredero al fallecido. ¿Se entiende? Muere un hombre sin dejar descendencia, el hermano de ese hombre que murió debe tener relaciones con su cuñada, con la viuda, para que su descendencia tenga continuidad. Así que el hijo de esta unión se considera hijo del marido fallecido y llegado a su mayoría de edad hereda los bienes que tenía su padre. Ahí está también la razón, ¿no es cierto? La ley del levirato va a perpetuar la descendencia y a garantizar la estabilidad de los bienes familiares. El Deuteronomio limita esta obligación al caso de los hermanos que vivan juntos, dice. Tenían que vivir juntos. Y también prevé una norma para que esa ley no se cumpla, que tenía que ver con el desprecio de la comunidad hacia el hombre que no quería acceder a esta unión. Dejaba esa posibilidad la Biblia. En el tiempo de Jesús, los saduceos, que no creían en la resurrección, usaron esta parte de la ley para hacer referencia a su argumento en contra de la fe en la resurrección. Así que era una práctica normal. Entonces, entendiendo lo que es el levirato, ¿qué podemos decir ahora de la actuación de Tamar? Sentémonos junto a Tamar y preguntémosle por sus sentimientos. ¿Cómo se le ocurrió tomar en su mano la justicia y reclamar lo que era de ella? ¿Por qué hizo la opción de sentarse en el camino? ¿Qué pasaba por su corazón? ¿Cómo sintió la acusación hecha contra ella por su suegro? Bueno, escuchemos con atención y con mucho respeto lo que Tamar nos comparte. Ella nos cuenta su experiencia. Yo soy Tamar, la nuera de Judá. Me casé con el hijo mayor de Judá. Se llamaba menuda pieza. Hacía cosas malas. No seguía el camino de Dios. Sus obras se volvieron contra él. Murió joven, sin dejarme hijo alguno. Por aquello de la ley del levirato, su hermano Onán se acostaba conmigo, pero no dejaba semilla en mí. ¡Qué humillación para mí! Yo era para él un objeto. Él me odiaba, no quería dar descendencia a su hermano, quería quedarse con toda la herencia para él. Dios castigó su mal proceder conmigo. Al morir Onán, Judá prometió darme su hijo menor, el que le quedaba, pero era muy jovencito. Había que esperar. Mientras el muchacho crecía, me mandó que me fuera a casa de mi padre. Allí todos me miraban como alguien que traía mala suerte. No se acercaban a mí, murmuraban y me miraban con el rabillo del ojo. El tiempo pasaba. Judá no me hacía justicia. Yo sabía que tenía derecho a tener descendencia, un derecho que se me negaba. Entonces decidí tomarme la justicia por mi mano. Me quité mis ropas de viuda, me puse bonita y provocativa, y me senté en el cruce del camino por donde sabía que pasaría Judá. Ni se fijó en mí, tan solo quería satisfacer su pasión, y me dejó embarazada. Yo actué con astucia. Él quería pagarme, no llevaba dinero. Le pedí que me diera una prenda suya. Me sacaría del aprieto si las cosas no salían bien. Y así fue. Cuando la gente se dio cuenta que yo estaba embarazada, quiso apedrearme. Me juzgaron como si yo fuera una cualquiera, que había violado la ley. Judá, mi suegro, que era quien había tenido relaciones conmigo, fue el primero en condenarme. Yo supe defenderme.
La prueba que le di fue su propio cinto. Entonces, avergonzado, cayó y tomó la responsabilidad de esos niños, pues había engendrado gemelos, Fares y Zera. No me juzguen como si yo hubiera sido una prostituta. Yo tuve el valor de buscar la manera de cómo hacer valer mis derechos. Se tenía que cumplir conmigo la ley del levirato, y Judá no lo hacía. Mi acción hizo posible que la historia de salvación siguiera adelante. Dios me hizo justicia, y de mis entrañas salió uno de los antepasados del gran rey David, Fares. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias, cuando solo conocemos una parte de la historia, es muy fácil caer en acusaciones rápidas y ofensivas contra las personas. Dice el Señor Jesús en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pidamos al Señor sabiduría para mirar siempre primero nuestra propia vida. Y si miramos al otro y lo que hace el otro, que sea para ayudarle a caminar mejor y hacer parte de lo que Dios quiere hacer con las personas en el mundo, que es salvarlas y restaurarlas por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Tamar para nosotros es un ejemplo de mujer que busca que se le haga justicia. Fue una mujer que tuvo el valor de luchar por sus derechos y que Dios vio la injusticia de que era objeto y actuó en su favor. La acción de Dios a favor de Tamar fue darle el valor de tomar el derecho que se le debía y se le negaba. Corrió el riesgo de ser juzgada como una mala mujer y de ser apedreada, pero Dios le dio el conocimiento y la astucia necesaria para que el bien y el derecho triunfaran. Así, de una manera tan sorprendente, Dios llevaba a cabo la historia de la salvación. Pasamos al segundo caso que nos ocupa, la segunda mujer y madre que vemos en Mateo 1, Rahab. Encontramos a esta mujer, Rahab, y el rol que ella tiene en la historia de la salvación. La vemos en el libro de Josué, capítulo 2. Ahí ustedes pueden hojear ese libro. El periodo histórico en que esta historia ocurre es al llegar al lugar que los israelitas deben cruzar para entrar en la tierra prometida después de haber estado peregrinando por el desierto por más de 40 años. Ahora, ante sus ojos, se extiende la tierra prometida. ¿Podrán entrar en ella sin correr peligro alguno? Josué envía a unos hombres a entrar en el territorio para que exploren el país y la ciudad de Jericó. Necesita saber cuánta oposición van a encontrar al entrar en el país, ponderar si van a ser capaces de sentarse allí. El relato es muy pintoresco, es todo una aventura. Aparecen buenos y malos, y en medio está el personaje de una mujer, Rahab. Escuchémosla. Ella nos cuenta su historia. Era yo quien iba a ayudar a los israelitas. Josué envió a 2 hombres a espiar la ciudad. Entraron a Jericó. Se hizo de noche. Acudieron a mi casa, la casa de una prostituta. Ojo, no una prostituta cualquiera. Yo tenía una casa de citas, era una madame. La situación era intrigante. La gente de Jericó ha visto a 2 extranjeros entrar en la casa de citas. El rey de Jericó manda a unos guardias a que vayan a esa casa y saquen a esos hombres. Ahí tuve que entrar en acción. Los escondí y dije a los guardias que estos hombres efectivamente vinieron a mi casa, pero que ya se habían marchado. Les indiqué la dirección en la que se marcharon y les dije que si se daban prisa podrían echarles mano. Cuando los guardias se marcharon, subí al terrado de la casa, lugar en donde había escondido a los 2 espías israelitas, e hice pacto con ellos. Cuando ustedes regresen y tomen la ciudad, me respetarán a mí y a toda mi familia. La palabra de Dios eternizó este contrato. Yo aún conservo el cordón rojo. En efecto, cuando los israelitas entraron, respetaron mi casa y a todos los míos. Y así pasamos a formar parte del pueblo de Israel. Siempre me esforcé por ser una mujer culta, estando al tanto de lo que pasaba en la ciudad y en sus alrededores.
Sabía que ese pueblo al que pertenecen los 2 espías es el pueblo de Dios, el Dios que los ha sacado de Egipto y les ha ido acompañando en su marcha por el desierto, que les ha dado la victoria venciendo a los reyes del otro lado del Jordán. Yo sabía que Dios había dado el territorio a los israelitas. Hoy soy recordada más que por mi antigua profesión, por haber declarado mi fe en el Dios de los israelitas, cuando dije: el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Además, Dios premió mi fe, haciéndome parte de la familia del Salvador. Hebreos nos dice que Rahab tuvo fe, y Santiago complementa diciendo que su fe fue acompañada por las buenas obras. Eso es todo. Pero es suficiente testimonio para decir que Dios cambió la vida de Rahab, como cambió las nuestras, y puede cambiar la vida de todos aquellos que sinceramente creen y se arrepienten de su vida de pecado. Dice el Señor que todo el que a mí viene no le echo fuera. Allí está la promesa, para que aquel que quiera acudir a Jesús deje su vida antigua y pueda ponerse en las manos de aquel que la puede cambiar por completo. Pero para cerrar esta segunda mujer, ¿qué cualidades vemos en Rahab? Bueno, es una mujer inteligente, conocedora de la política de su tiempo. Es una mujer sagaz, sabe negociar, pactar, sacar partido de la situación. Es una mujer que reconoce la hora de Dios, que sabe leer los signos de los tiempos y pone su sagacidad, sus conocimientos al servicio de los planes de Dios. Es una mujer que profesa su fe en un Dios que le era desconocido, pero que reconoce en la acción que ese Dios ha hecho a favor de los israelitas. Es el Dios que ha actuado a favor de los israelitas en Egipto, en el desierto, y les ha dado la victoria al otro lado del Jordán. Ella reconoce a ese Dios como Señor de cielos y tierra. Es una mujer valiente, con coraje, arriesga su vida. Si los guardias enviados por el rey buscan en su casa y encuentran a los espías, ella y los suyos serían ajusticiados. Rahab se arriesga porque se fía del Dios de los israelitas, al igual que ese Dios ha dado la victoria y ha cuidado a los israelitas, también ese Dios la guardará a ella y a su familia. Esa era su confianza. La historia de la salvación seguirá su curso en la tierra de Canaán y Rahab fue parte activa de este plan. Bueno, y para continuar, vamos con la tercera, y se trata de Ruth. El libro de Ruth llama la atención sobre el hecho de que una moabita fuera la tatarabuela del gran rey David. Este libro sale a la luz justamente en la época de Esdras y Nehemías, la época de final del destierro de Babilonia, cuando los exiliados en Babilonia pueden retornar a Jerusalén. Esdras 9.1 dice que los moabitas son una desgracia para Israel. Fíjense, justamente en este tiempo aparece el libro de Ruth, la moabita. Y Nehemías 13.1 prohíbe la entrada en la tierra de Judá a todo amonita y a todo moabita. Y lo más asombroso es que dentro de esta situación, en este contexto hostil, sale a la luz el libro de Ruth, reivindicando a una mujer, una moabita, y diciendo que a ella se debe que el rey David pueda existir. Ella fue su tatarabuela. Ruth es la representante del amor fiel y misericordioso de Dios para con su pueblo. Recordemos el relato que presenta el libro de Ruth. Una familia de la llanura de Belén, en Judá, emigra al territorio de Moab. La emigración se debe a que en su país había sequía, pasaban hambre, y la familia decide emigrar e ir a un lugar donde puedan prosperar. Allí se asientan. Los 2 hijos se casan con 2 moabitas. El padre de familia muere, también mueren los 2 hijos, y quedan las 3 mujeres, desamparadas. Noemí, anciana, y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. A Noemí le han llegado noticias de que en su tierra natal, en la tierra de Judá, las cosas han mejorado, y decide regresar. Llama a sus 2 nueras y les dice: regresen a sus casas. Orfa así lo hace, pero Ruth se queda con la anciana. No quiere dejarla sola.
la ve necesitada, desamparada, y se empeña en seguirla. Noemí rechaza su ayuda, pero Ruth le dice: a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, allí moriré y seré enterrada yo. La ley del levirato será aplicada a Ruth de una manera asombrosa. Un pariente llamado Boz la tomará por esposa, y el hijo que nacerá de esa unión será el abuelo de David, Obed, que será el padre de Jesé, y este a su vez el padre de David. Boz admira a Ruth por su fidelidad a su suegra. Ruth no ha pensado en sí misma, sino en la necesidad que tenía Noemí, y deja su casa, su patria, los suyos, por servir a Noemí. La fidelidad de Dios a Israel toma cuerpo en Ruth. Fidelidad que no se basa en una obligación, en un deber, sino en un amor incondicional. También tenemos a Ruth y nos va a contar su historia. Una historia de amistad, de fidelidad, de servicio incondicional, de fe y de obediencia. Yo soy una moabita, una mujer de la nación odiada y enemiga de Israel. Mi nombre es Ruth, la amiga. Esto es lo que yo fui para la anciana Noemí, mi suegra. Ella era una mujer mayor, anciana, viviendo sola en la tierra extranjera, sin tener a nadie que la defendiera o cuidara. Su esposo y sus 2 hijos habían muerto. Ella y su familia habían emigrado a Moab cuando hubo una gran sequía en Israel. Emigraron a mi país para allí poder empezar de nuevo. Sus hijos se casaron con 2 moabitas. Una de ellas soy yo, Ruth. Al quedarse viuda y sin hijos, Noemí decidió volver a la tierra que la vio nacer. Yo no quise abandonarla. Decidí irme con ella. Noemí insistió que me quedara en Moab y que rehiciera mi vida, pero yo insistí y le dije: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada a este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Sabía lo que me arriesgaba al dejar a los míos, pero no podía ir contra mi propio ser. Mi corazón me pedía ser amiga, compañera, hija. Al llegar, Noemí me mandó al campo de un pariente lejano, Boz. Yo obedecí. Él fue nuestro Redentor, el que salió a favor nuestro. Boz cumplió conmigo la ley del levirato, y así pude dar un hijo a la anciana Noemí. Fui bendición para ella y para Israel. Mis entrañas fueron un eslabón en la cadena del linaje del Mesías. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, los invita a pensar en el modo en que Dios se maneja en este mundo de apariencias y vanidades. Leemos desde el versículo 25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que en lo pequeño, lo indefenso, lo ignorado y lo odiado, Dios obra bendición, fecundidad, gloria y alabanza. Una vez más, Dios actúa a través de una mujer para que la historia de la salvación siga su curso. Y ya entramos en la cuarta. Nos recibe esta mujer, que su relato se encuentra en segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12. La mujer de Urías, un general de David,
extranjero, pero al servicio de David. Urías era eteo y Betsabé también era extranjera, la esposa de Urías. En la genealogía del relato de San Mateo, esta mujer no tiene nombre propio, pero después sabemos, ahí se la conoce como la mujer de Urías, pero sabemos que su nombre es Betsabé. Segunda de Samuel 11 relata que el rey David ha vencido a los amonitas y manda a su ejército que ponga sitio a la ciudad de Rabá. David no participa en esta campaña, sino que regresa a su palacio en Jerusalén. Allí, en un día que hace mucho calor, David está aburrido en su palacio y sube a la terraza alta del palacio y desde ese lugar ve a una mujer que se está bañando. Es muy bella y David cae en la tentación, en una doble tentación. Primero deja que su pasión le venza y segundo, abusa de su autoridad como rey. Manda que le traigan a la mujer, se acuesta con ella y cuando termina, habiendo satisfecho su pasión, David devuelve a la mujer a su casa. De esta bella mujer, abusada, ultrajada por el rey, deshonrada por el gran rey David, se dice que tiene esposo y que su esposo está luchando en el ejército del rey, ese hombre sunitita, Urías. De este encuentro la mujer ha quedado embarazada. Ella manda a avisar al rey la novedad. ¿Y qué hace el buen rey David? A David se le presenta un problema con el que no contaba. ¿Qué hacer en esta situación? Hace venir del frente de batalla al hitita Urías, le llama a palacio para que le cuente cómo va la guerra. Este hombre hitita llega a la presencia del rey David, le trae noticias del campo de batalla, y el rey David le manda que vaya a su casa y descanse. Pero este guerrero no lo hace. Están en guerra, y esa situación le exige el no tener relaciones con su mujer. David entonces le emborracha, y ni aún así el hombre va a su casa para acostarse con su mujer. ¿Cómo arreglar esta situación? David no tiene otra alternativa sino la de reenviar a Urías al campo de batalla con una misiva para Joab, el general del ejército. En esa nota David dice a Joab que presente batalla con sus hombres y ponga en primera línea a Urías, y que cuando la batalla esté en su punto más álgido, que el ejército se retire y dejen solo a Urías. Así morirá Urías a mano de los de Rabá. Una vez muerto Urías, David hace traer a la mujer a su casa. ¿Qué hizo Dios ante estas injusticias perpetradas por David? Había abusado de una mujer inocente y dado la orden de que mataran a su esposo. Dios no es sordo ni ciego ante las injusticias. Dios manda al profeta Natán para que eche en cara a David su pecado. El relato es precioso, muy rico en detalles, en sentimientos. Es una parábola que denuncia la injusticia de un hombre rico contra un hombre pobre. Y David, impetuoso, se enoja contra el abusador. Ese hombre merece la muerte, dice. Y el profeta le declara, ese hombre injusto y pecador eres tú. David lloró su pecado. Se dice que el Salmo 51 es la oración que David dirigió al Señor reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Este primer hijo murió. Más tarde David volvió a tener relaciones con Betsabé. Este es el nombre de la mujer de Urías. Y de esa unión nacerá Salomón, el gran rey. Bajo su reinado hubo paz y prosperidad en todo Israel. Si Betsabé nos hablase hoy, seguramente nos diría algo así. Vamos a escucharla. No pude negarme. David era el rey, tenía el poder. Yo era una extranjera. Mi esposo combatía en un ejército. Cuando vinieron a sacarme de mi casa, el rey me deseaba. Todo mi ser se estremeció. Tenía que ir, obedecer. Pensé en mi esposo, en cuánto me quería. David me violó. Fui pasiva a su acción. Engendré un hijo. Recibí la noticia de la muerte de mi esposo. Le lloré mucho. ¿Quién me iba a defender ahora? Dios, el Dios de Israel, en mi favor. Este primer hijo, fruto de violación, de abuso de poder, murió. Más tarde, David me tomó como esposa y engendró en mí a Salomón. Salomón
Fue mi orgullo, me compensó todo mi dolor anterior. Me dio un puesto singular en la nación israelita. Yo, la hijita, era la madre del gran rey sabio, Salomón. Dios hizo salir de un mal un gran bien. Bendito por siempre sea el nombre del Señor nuestro Dios. En el Salmo 55, 22, justamente es David quien nos recomienda: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Sí, Dios tiene sus tiempos y quiere que confiemos en Él. Su palabra es promesa que debemos atesorar y recordar en los momentos en que nos asaltan las preocupaciones de la vida. ¿Qué nos enseña esta historia? Que en la injusticia cometida contra una mujer, el atropello y la humillación que sufre por parte de quien debía haberla defendido, pasa a ser la ocasión para que la monarquía davídica se consolide. Y así es como de esta triste situación Dios puede también consolar y dar una nueva oportunidad. Repasemos entonces hasta aquí las 4 mujeres que hemos visto. Tamar nos enseña que lo que vemos es apariencia, que Dios mira el corazón y a su tiempo ha de restituir lo que ese corazón anhela sinceramente. Rahab es ejemplo de fe y de buen obrar. Sin importar el pasado o lo que hayas hecho, Dios se manifiesta para transformar las vidas de los que le buscan. Ruth nos muestra que lo poco e insignificante en manos de Dios es algo que puede dar muchos frutos. Y Betsabé nos invita a confiar en el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que de algo malo y torcido puede encaminarnos a una vida de bendición. Y nos queda la última, la mujer de la cual nació Jesús, la última en la genealogía de Jesús, porque allí se corta, Jesús no tuvo hijos. Los hermanos de Jesús, sí, seguramente habrán tenido hijos, pero en la genealogía de Jesús llega hasta María como la última antecesora de Jesús. Y es la última de estas 5 mujeres mencionadas, por supuesto, en el Evangelio de San Mateo. Quisiera señalar un dato muy importante en cómo está constituido gramaticalmente el relato de San Mateo. Si releemos la genealogía, vamos a caer en la cuenta de que cómo ocurre el nacimiento que viene de estas mujeres. El texto dice: Judá engendró de Tamar a tal, Salmón engendró de Rahab a, David engendró de la mujer de Urías a. Así llegamos a la presentación de quien engendró a Jesús. Jesús no fue engendrado por hombre alguno. El evangelista presenta este dato de fe de esta forma: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que ahí vemos la diferencia. Jesús es engendrado directamente por el Espíritu Santo en María. José no tuvo nada que ver en el hecho de engendrar a Jesús, el Mesías. Él nace de María, no de José. Esta es la gran diferencia que existe entre María y las otras mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. El hijo de María es diferente. Es el don por excelencia dado por Dios a la humanidad. San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos y para que recibiéramos la condición de hijos. La semejanza que estas mujeres tienen con María, la madre de Jesús, es que todas ellas tuvieron un papel importante en la historia de la salvación, en el plan de Dios. Todas ellas son mujeres de fe. Hicieron opciones que hicieron posible que la historia de salvación continuase en momentos en que todo parecía que estaba perdido, en donde no había continuidad. La joven de Nazaret, María, es la mujer de fe, una fe vivida en el día a día, enfrentando las dificultades de vivir esa fe, esa entrega al plan de Dios. María tuvo la fe como actitud fundamental de vida. Este plan salvífico de Dios se da en la historia humana.
Una historia en la que la fidelidad de Dios a la humanidad está guiando todos los acontecimientos sin quebrantar la libertad de sus criaturas. Esta historia de salvación tuvo un largo proceso hasta que llegó el momento culminante, el momento en que el Hijo de Dios tomó nuestra carne humana, asumiendo la carga del pecado, y así entregándose por todos nosotros, nos ofrecía y daba la vida eterna. Y vida eterna es vida hoy y ahora, porque entramos por el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu en una completa identificación con la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo sucedió este entrar del Hijo de Dios en la historia humana? Escuchémoslo en la voz de la misma María. El Hijo de Dios entró en nuestra historia, y fui yo, una joven doncella, una virgen, María de Nazaret, quien fue escogida por Dios e invitada a ser la madre de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Cómo no exclamar, le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador? Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán, María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Realmente es para sorprendernos, admirarnos y quedar mudos ante este misterio que sobrepasa todo cuanto podemos imaginar. Dios me pidió permiso, a mí, una simple criatura, me presentó una misión, ser la madre de su Hijo, de Jesús. Dios preguntó si estaba dispuesta a confiar en Él y recibir su misterio en mi ser. Todavía recuerdo cuando pronuncié el sí, he aquí la esclava del Señor. Así, de modo tan sencillo, yo, María, la joven de Nazaret, la agraciada por el Señor, acepté ser la madre del Verbo hecho carne, de Jesús, el Mesías. En el Evangelio según San Juan, en el relato de la crucifixión, San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, al pie de la cruz están María y otras mujeres más, y el discípulo amado, Juan. Y Jesús, el crucificado agonizante, se dirige a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. La tradición religiosa ha tomado este pasaje para decirnos que desde ese momento María pasó a ser la madre de todos los creyentes, incurriendo en una doctrina errónea, que la palabra de Dios no aprueba ni en las profecías del Antiguo Testamento, ni en las enseñanzas apostólicas, ni tampoco fue avalada por los primeros cristianos. Pero lo que sí sabemos es que desde ese momento en la cruz, Jesús pasa a ser de todos, sin distinción de lazos familiares, ni procedencia, ni historias pasadas que condicionen la relación con Dios. Todos somos uno en Cristo. Todos estamos llamados a participar del propósito divino y todos tenemos el camino abierto a la gloria celestial. Este es el tiempo para considerar la obra de Jesús. En Jesús se cortó esta genealogía llena de tantos obrares soberanos de Dios, de utilizar a tantas personas especiales en la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Hoy está abierta su invitación para todo aquel que le quiera recibir. Así como lo hizo María, hágase conmigo conforme a tu palabra, dijo la joven de Nazaret. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo por Jesús? ¿A entregar tu vida de esa manera? ¿A poner en prioridad uno la voluntad de Dios para tu vida? Que así sea. Que Dios nos bendiga.